If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There's creation tools to allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenerships. It's everything that you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Hola, bienvenido a este tercer episodio donde Daniel Rodríguez y yo conversamos acerca del papel que juega el ego y el síndrome del impostor para crear un proyecto, y cómo estos dos estados mentales pueden influir en tu estima y talento. Esperamos que pueda ayudarte. Mi nombre es Pierre Ángel y Rendón y esto es Name for It Podcast. Oye, pero ¿qué pasa contigo, hacer? ¿Aló, me escuchas? Sí, Ok, ¿hiciste tu tarea entonces? ¿Estás listo para empezar? sí, claro. Yo siempre estoy listo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Sí, Coño, ya va, espérate. me se están dando cuenta que él siempre está listo, ¿no? Te recomiendo desde ya que tienes que empezar a hacer un pelo más gentil porque no me puedes tratar mal en mi propio podcast. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está esa regla? En mi podcast. En tu podcast, no. Yo no he visto ese manual de reglas, no lo apruebo yo. Bueno, no lo sé. Te lo digo desde ya. Ok, bueno. Bienvenido a mi podcast y bienvenidos todos ustedes los que están oyendo a este episodio número 3, donde vamos a hablar acerca del ego y el papel importante que juega en el síndrome del impostor. Una de las personas que me ayudó a desarrollar y a centrar un pelo en mis ideas para... En verdad es bastante complejo todo este tema. Y quiero decir, antes de comenzar todo este episodio, que poder llevar a cabo este podcast fue esta persona con la que estamos teniendo la entrevista. Por eso está aquí en este momento. Ah, por fin, señor, me dan el mérito, me dan mi mérito, mis credenciales. Muchas gracias. Yo pensaba que este momento nunca iba a pasar, que yo nunca iba a salir a producir hasta podcast. No, vale. Si supieran que esta es la persona que de verdad pudo, o sea, con toda su paciencia al mundo, de verdad. Yo aquí otra vez públicamente agradezco que me haya tenido tanta paciencia porque yo era intensa, de las que llamaba a las 11 de la noche. ¿Eras? ¿Tiempo pasado? Bueno, lo No sigo lo sé, haciendo. no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. De las que llamaba hasta las 11 de la noche, desde las 11 de la noche y hasta que yo no tenía la idea clara o no entendía lo que estaba pasando por mi mente, yo no dejaba la llamada, pues. Entonces, tienen que agradecerle a esta persona. Entonces, bien, a pesar que no está así como que de todo metido en este medio, es como una de sus grandes pasiones y aficiones, las cuales me parece que de verdad él ha buscado muchísimo de estos temas. Y bueno, ¿Qué el ego? no vale, Daniel Rodríguez marketing, no, del ego. branding, de todas estas cosas, de las personas que crean contenido masivo en redes y tiene mucha influencia americana, podríamos decirlo así, con estos creadores como Gary Vee, Simon. Bueno, tengo muchos. O sea, en realidad no es que sea influencia, sino que simplemente son personas que he encontrado, o sea, también sigo a personas de América Latina, son personas cuyas ideas como que estoy de acuerdo con ellas, no solo con cualquier cosa, con los negocios, o la parte de arte, con muchas cosas. Entonces sí, o sea, está Gary Vee, está Simon Sinek, que es un autor, está en Instagram, si no lo conocen. Es lo máximo. Sí, es lo máximo. Bueno, entonces, obviamente, como Daniel conoce un poco lo que esto siempre me llamó la atención a mí, pues él siempre me ha enviado mucha información de estas personas y obviamente de aquí también nace mucho esto de querer crear contenido gracias a estas personas que a ambos nos influyen. Claro que nos influyen, porque crean contenido. Entonces, bueno, yo quiero que Daniel hable un poco acerca de cómo, estando del otro lado, o sea, oyendo a la persona que tiene la idea, cómo uno puede como basarse en los fundamentos para crear un proyecto y dejar a un lado el ego en el aspecto de
de superioridad o inferioridad, porque a veces el ego o nos sobrevalora o nos subestima. Claro. Bueno, el tema del ego es bastante complejo. Primero porque creo que hay muchos malentendidos con respecto al ego. El ego no es lo mismo que la confianza. O sea, uno puede ser una persona con bastante confianza en sí mismo, en lo que hace, y no necesariamente tener un ego inflado, como quien diría. Tampoco, por ejemplo, Gary Vee es una de las personas que habla algo de esto. Él dice que con lo que estoy de acuerdo, y ese es el punto que voy. O sea, uno básicamente puede ser igualmente altruista como es egoísta. ¿Qué pasa? O egocentrista en tal caso. Okay. Lo que quiere decir es que el hecho de que tú tengas confianza en ti mismo y creas en lo que haces y creas en tu valor, no significa que no creas en el de los demás. O sea, para tú tener algo valioso que aportar, no significa que los demás no lo tienen. Esa es una idea que yo siempre lo he pensado como que internamente, pero obviamente Gary Vee lo puso en palabras específicas y esa es una de las cosas que me llevó a seguirlo. Y ese es el punto que voy. ¿Cómo nos relacionamos con una persona con la que no conversamos capaz en persona, sino que lo vemos en redes o en internet o leemos a través de un libro, una película, lo que sea? Creo que tiene que ver bastante con la similitud que tiene con nuestras propias ideas. Por ejemplo, Gary Vee, su personalidad, o sea, pienso yo, que su mentalidad se parece bastante a la mía, en muchas cosas. No nos gustan las mismas cosas, por ejemplo, yo no tengo la pasión por hacer una empresa como la tiene él, pero tengo capaz la misma pasión por el arte. Okay. Entonces, por ejemplo, su personalidad de cómo dice las cosas, cómo habla con la gente, los valores que él tiene, por ejemplo, de tratar a todo el mundo sin prejuicios, o sea, muchas de esas cosas que simplemente son creencias o valores que ya yo tenía, Okay. pero él las externalizó y por eso como que hizo una conexión con él mediante su contenido, al igual que con Simon Sinek. Okay. Lo primero que tiene en su biografía de Instagram y él siempre lo dice que lo hizo a propósito, no tiene ni autor, ni empresario, ni nada, sino simplemente optimista, porque esa es por la cualidad por la que se define. Okay. Entonces, toda su personalidad y su forma de expresarse y el hecho de que sea principalmente optimista y que, ¿sabes?, hable desde ese punto de vista, me relaciono con él porque es una similitud que tengo con él. Entonces, siempre las personas que tengan muchas cosas en común con nosotros y con nuestras propias ideas van a ser una relación mucho más profunda que con otras personas que capaz no tengan los mismos valores. Claro. Y entonces me supongo que a esto lo que quieres llegar es que obviamente como en mí existía una idea que no estaba como muy clara y se acercaba más o menos a lo que ya tú de por sí conoces y has trabajado y has como dejado influir y externalizar bastante con este contenido, es eso, pues que estábamos como por los Claro, porque mismos. la mayoría de las personas tenemos ideas o creencias acerca de muchas cosas, pero es muy subconsciente, por así decirlo. Claro. No necesariamente lo describimos o lo ponemos en palabras. Y, o sea, personas como Gary Vee, estas personas cualquier persona que haga contenido en internet, que tenga una cuenta, que tenga una cantidad de seguidores relevante, es porque ha hecho eso, es porque ha agarrado ideas que ha tenido, que capaz también tiene muchas otras personas, pero lo ha convertido en una pieza de contenido, como dicen en el mercado. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil conectarse con ellos. Eso es cierto. Ahora, que personalmente a mí me llamó la atención que fue que dijiste que tiene una idea o una visión hacia algo, cree que es la única verdadera y obvia todas las demás. Eso me vino a la mente, me atrajo a la mente muchas de las veces como soy yo y muchas de las veces como es mi papá. Últimamente, Ok, ¿en qué sentido? últimamente hemos estado leyendo el libro de El ego es el enemigo, mi papá y yo, de Ryan Holiday, y Okay. nos hemos dado cuenta que ambos tenemos un ego bueno y alto en muchas cosas, pero bajo para otras. Entonces, justamente cuando, sí, Okay. justamente, y aquí voy a explicar mi idea, justamente cuando mi papá es una persona que es física, entonces, obviamente, o sea, física en el ámbito, o sea, tiene un doctorado en física, en la ciencia. Okay. Entonces, él desarrolla contenido, por así decirlo, obviamente que nuestro contenido es muy básico o muy de flujo común, el de él es de flujo científico. Entonces, él para desarrollar una idea y para sentirse seguro de lo que está haciendo, muchas veces desacredita las ideas de los otros. Y no quiere decir que mi papá es una rata ni nada por el estilo, pero sí he oído mucho esto de que no,
que ese tipo creía que se la sabía toda, pero vine yo y me lancé una teoría y le di a entender que no, que tal, que no sé qué. Entonces yo le digo, bueno, pero Ujú. a lo mejor tiene algo bueno que sacar de ahí, entonces, saben, pero son conversaciones actuales. Obviamente antes yo no entendía absolutamente nada de todo esto, pero Claro, sí es importante que justamente el hecho de que, bueno, y yo caí muchas veces en esto. Recuerdo que para yo querer crear contenido, hace como un año atrás, ni siquiera, unos meses, yo decía o desvalorizaba mucho de las personas que crean contenido actualmente del medio, o sea, me refiero a personas que son de aquí mismo de Valencia, que generan contenido en español, y yo digo, yo le decía a mis amigos como que, "Ay, ese hecho no sabe nada, eso no sabe no sé qué, eso no hace esto, eso está X, Y, Z", ¿me explico? Entonces siempre criticaba claro. y siempre veía mal lo que hacían, como que, ay, no, pero es que le falta tal vaina, esto no me gusta, ay, es que mira cómo hace esto. Y me enfocaba Ujú. tanto en el hecho de mi ego, ¿ok? Que desvalorizaba lo demás, lo que la otra persona me podía dar a mí. Aún así yo puedo aprender de eso, de la equivocación de la persona. Pero si yo no dejo que su equivocación me ayude a ver en qué estoy errada yo, o sea, no voy a salir de este hueco. Y yo recuerdo que muchas de las personas me decían, bueno, pero si tú sabes tanto y vaina, ajá, dale pues, destácate. Y yo, no, lo que Mm. pasa es que eso es para personas que, ¿sabes? Y me aquí haciendo un podcast. Entonces, Ironía. ironías de la vida total. Muchas de las veces cuando no sabemos ver el lado positivo, el lado oscuro de nuestro ego, o sea, reconocerlo. Porque una cosa es verlo y decir, yo soy así. Y otra cosa es reconocer, no, ya va, esto a dónde me está llevando, para ningún lado. Lo que me está haciendo es tener una vida completamente insuficiente, o sea, nunca me siento satisfecho con lo que hago. Es aquí donde uno se empieza a pasar al... ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahora sí, pero te paré de escuchar. No, porque se fue la luz. Bueno, por aquí seguimos. Coño. Sí, no, deben tardar en Seguro, prender la planta, digo seguro, yo. porque igual. No, pero vamos a tratar de desarrollar la idea del ego, ¿sí? Ok, Ok. entonces lo que hay que ver es el lado, o sea, hay que entender un poco el lado oscuro del ego y tratar de llevarlo al lado positivo para empezar a trabajar en esto. Bueno, yo, o sea, como dije al principio, creo que el ego es diferente de la confianza. O sea, el ego, hay toda una teoría psicológica acerca del ego, hay teorías psicológicas que dicen que el ego es una ilusión, que el ego es algo que está muy relacionado al miedo y que creamos una ilusión que creamos nosotros mismos para aislarnos del miedo. Pero bueno, por eso voy a hablar o sea, de la confianza como tal en vez del ego. Yo Ok, creo que no hay nada de malo en ello. O sea, porque como dije al principio, no significa, o sea, porque depende de cómo lo veas. Es como acabas de decir tú. Si ves como la ausencia, si solo aprendes a ver la ausencia en los demás, en vez de ver el potencial que tienes tú, ahí creo que la perspectiva está mal. Pero, no sé, creo que, por ejemplo, mis amigos cercanos siempre, no siempre, pero a veces como que me tildan de egocéntricos o algo así. ok. Eh, pero creo que eso no es algo malo, creo que no es negativo. Ok, pero Y ¿por qué te sientes egocéntrico? la verdad no lo sé porque muchas veces lo dicen en juego o algo así, pero por ejemplo, mi mejor amigo siempre me lo dice y antes siempre me lo decía como que si eres egocéntrico, pero o sea, no era que discutíamos ni nada por eso, pero me decía si eres egocéntrico. Y entonces yo no sé, le ponía ejemplos así como lo de Gary Vee, es como que, o sea, yo pienso que eso es esencial para el progreso de una persona. Mira este concepto del ego. El egocentrismo, ¿ok? Es algo que nos ciega de la realidad. Eso es muy cierto y es un concepto bastante válido. Ujú. Pero existe algo importante que hay que tener en claro del ego, que para tú crear el primer impulso hacia una meta, necesitas tener ego. Porque a pesar de que es algo subreal, es lo que te da el valor o la chispa para encender la motivación, ¿ok? Como tú te crees capaz de desarrollar algo, es decir, yo decía, por ejemplo, para crear este podcast, yo decía, no, o sea, yo tengo esto, yo tengo lo otro, soy buena en esto, soy buena en lo otro. Y eso era lo que me ayudaba a mí a entender que yo, de alguna forma, podía crear esto, ¿sabes? Era parte de la motivación. Pero que dar ego es ahí donde está la equivocación, porque el ego no es más allá que una realidad. Y si no tomas acción a tu meta, o sea, la estás cagando. Por eso, creo que eso es totalmente cierto y creo que también depende, o sea, del objetivo, del propósito con que lo veas. Porque si, exacto, si el ego es como que una realidad que te impones a ti mismo como para, no sé, autosatisfacer tu bienestar mental, creo que te quedas corto. O sea, creo que y por eso hablaba de la diferencia entre el ego y la confianza. Como que si tu propósito o tu objetivo es progresar
o crear algo en un futuro o cambiar alguna situación del mundo, en ese caso, sí, o sea, obviamente tienes que tener la confianza para empezar a hacerlo, pero en ese caso creo que, o sea, es totalmente diferente o sea, a una realidad, a una ilusión o al ego, o sea, yo creo que ahí no tiene nada que ver con el ego. Exactamente. Por ejemplo, en el aspecto de involucrarlo un poco y unirlo con el síndrome del impostor. ¿Qué pasa con el síndrome del impostor? El síndrome del impostor lo que nos da a entender es cómo derrumba, o sea, literal, tu ego. Tú creías algo de ti, suponías algo de ti, te creías la broma más brutal del mundo y que no, es sencillo, ¿qué tal? Eso lo hago en un día, por ejemplo. Como por ejemplo editar un video para mí, la primera vez para editar un video fue como que, chico, eso es súper rápido. El primer video que edité duré 4 días seguidos y todos eran una cagada, que era lo peor. Entonces, claro, al yo verme en esta realidad que estaba disfrazado con la fantasía del ego, esto lo que me dio a entender a mí fue esto, o sea, caer en el síndrome del impostor. Es como, qué bolas que no sirvo para esto, qué bola que, ¿sabes? Entonces es el sucio juego que te juega, valga la redundancia, tu mente, al decirte, mira mami, todo lo que creías de ti ahora se va para el suelo porque justamente no, tu fantasía no concuerda ni un poquito con tu realidad. Claro, para mí, o sea, sinceramente, y eres en realidad la primera persona con quien lo hablo, para mí el síndrome del impostor, o sea, me parece, no sé, me parece demasiado impresionante que existe en realidad. De pana me parece demasiado curioso que eso llegue a pasar en una persona. O sea, entiendo por qué, las causas y todo, pero, o sea, para mí no tiene sentido. O sea, no le veo la explicación, en realidad. Porque, o sea, para mí el síndrome del impostor es eso, es como que tenías una expectativa falsa, ¿verdad? Que nadie te ayudó a tener una expectativa real. Y como dices tú, cuando en cualquier labor que en la que veas que haya fallado, entonces piensas que tú no, o sea, tú no eres capaz, dudas de tu capacidad. Pero resulta que si te estás adelantando sobre todo en algo nuevo, en una actividad nueva o que quieres aprender algo nuevo, no tiene nada que ver contigo, sino con la inexperiencia que tienes. Exactamente. Entonces creo que muchas veces no es el síndrome del impostor el problema, sino que muchas veces muchas personas no entienden que, sobre todo de nuevo, para comenzar algo nuevo o para aprender algo, eso lleva tiempo y requiere esfuerzo y repetición y error, todo eso. Si tú internalizas eso antes de empezar cualquier cosa, cualquier labor, así sea empresario o no, no vas a tener problema en tener la paciencia de, ¿sabes?, de seguir intentando así falles. Entonces creo que para evitar el síndrome del impostor, o sea, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado, pero no es por eso, no es porque yo sienta que sea el mejor ni nada, sino que simplemente entiendo que si es algo que nunca he hecho, o sea, va a pasar mucho tiempo antes de que de verdad pueda hacerlo con confianza. Claro. Y creo que mucha gente debería verlo desde ese punto de vista antes de sentirse mal o sentirse impostor. Eso es cierto. Pero mira, hay una cualidad, por ejemplo, del síndrome del impostor y una cualidad de esta era literal, es que actualmente tus talentos también, o sea, tú puedes monetizar tus talentos, ¿ok? Que eso me parece que es lo grandioso de esta nueva era de las redes sociales. Y parte de esto es lo que incluye el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque también está esta otra realidad que es la que tú estás trabajando porque hay algo que el ego te ayuda y es entender que lo que tú estás teniendo lo mereces. Te has esforzado, has llegado al punto donde mereces estar donde estás. ¿Qué pasa con el síndrome del impostor? Que unido al ego disfraza o difusa, por así decirlo, la realidad en la que te encuentras. Vamos a poner este ejemplo. Existe una persona que estudió y se desarrolló excelentemente con no sé por qué se me viene a la mente una persona con violín, un empresario. Sé que son Un violín. sí, o sea, que es violinista, pues. Vamos a suponer del talento de los violinistas. Una persona que practicó día y noche violín, o sea, tocó violín, le tocó violín a la abuela, a la tía, a la hermana, a los cumpleaños, o sea, una persona que se dedicó a esto, llevo la luz, que se dedicó a esto. Y justamente llega el punto en el que entra en la orquesta. Okay. Y su ego está en el máximo poder porque obviamente está sintiéndose merecedor de estar ahí. Y su mente puede pasar en estos dos juegos o puede tambalear entre estas dos síndromes. No extremo. Exacto, o de dos extremos. Que es
sentirte en las nubes y decir, ya llegué y dejar esto hasta aquí, ¿sabes? Fue como, that's it, esto es, ya llegué al punto máximo. O estar ahí y decir, no merezco esto. Ambas cosas, si no las sabes proyectar, lo que va a hacer es hacerte sentir que no sirves. O sea, el ego te va a ver en un punto en el cual te va a decir, estás tan de pinga en este nivel, en este clímax de la situación, que no lo vas a intentar más y vas a dejar de servir para esto. Y aquí es donde viene el fracaso. Si no te das cuenta, si no ves el lado oscuro donde estás parado, literal vas a ir al fondo del foso. Y lo que vas es a ir al fracaso. Entonces, aquí es donde otra vez juega nuevamente el papel del ego. Y no desde el punto de vista del egocentrismo o de sobrevalorado que vas a estar, sino de lo subestimado que te vas a encontrar, porque tu realidad va a estar difusa con que no sirves para nada y odias este talento y esta pasión que tenías. Ok, pero creo que ahí o sea, en ese punto también creo que es un problema de perspectiva, porque entonces Okay. volvemos a la diferencia entre el ego y la autoestima. Yo tengo la creencia de que un buen autoestima significa que a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier fracaso, todavía te sientes capaz. El ego creo que es más como que quieres llegar a ese punto que, como dices tú, te sientes, entre comillas, en las nubes, solo por sentirte bien, y entonces tienes miedo de que se te vaya esa situación. En cambio, Okay. el autoestima, o sea, yo creo que también ahí tiene que ver, ¿sabes? Cómo ve cada persona el concepto de éxito y fracaso. Por eso que, o sea, creo yo que las personas con muy buena autoestima no ven, no ven al éxito como un sitio donde llega, sino es como algo que dura por mucho más tiempo. Y por eso es que pueden muchas personas, que podemos, o sea, hay ejemplos que sí, atletas o artistas, sobre todo los atletas olímpicos, Okay. pueden hacer grandes esfuerzos por muchos años, mucho tiempo. Pero bueno, lo que quería llegar era eso, que si una persona se siente, o sea, llega a esa situación que describiste, y entonces por estar un momento sintiéndose en las nubes, como dices tú, y de repente pasa algo que lo saca de esa situación y siente fracaso, creo que esa persona no tenía verdaderamente un buen autoestima, sino simplemente un ego inflado que capaz ni siquiera fue por ellos mismos, sino por su ambiente. Fue otras personas, que eso ocurre mucho, Uh-huh. cuando cuando otras personas ven que una persona tiene talento para algo, que eso, Uh-huh. personalmente, últimamente sobre todo, mi estima por el talento ha disminuido muchísimo. O sea, creo que en la verdad en lo que influye el talento de una persona en su éxito, o sea, es y que el 1%. Pero bueno, cuando muchas Sí. personas ven que otra persona tiene talento, siempre, ¿sabes? Están esos comentarios de, cónchale, cuánto talento tienes, qué potencial tienes. Entonces, si ocurre mucho de eso, o sea, si ocurre mucha afirmación, muchos Adulación. cumplidos, mucha adulación sin el resto del contexto, la persona siente como hasta responsabilidad, ¿sabes? Okay. Es, O cre- sentirse merecedor de cualquier cosa buena que le pase. claro, entonces ahí es cuando entra el miedo de perder eso, o sea, de perder lo que tienes. Y resulta que nunca en realidad pierdes nada, sino que hay veces en la vida, en la carrera profesional, en lo personal, en cualquier ámbito de la vida, hay altos y bajos. Entonces, no sé si es demasiado abstracto como lo estoy explicando, pero así lo veo yo. Está Por bien, y eso. justamente, y disculpa que te interrumpa, y justamente de eso habla bastante Ryan Holiday en su libro del ego es el enemigo. O sea, él dice eso, él dice que por muy talentoso que tú seas, si tú no tienes disciplina, si tú no trabajas y consigues un equilibrio entre todo eso, o sea, Mm, estás pegando, pues. Y otra claro. cosa que también dice, y con esto te dejo para que sigas completando tu idea, es que para una vida de cierta forma u otra en base a la realidad, es eso, es dejar a un lado a las personas aduladoras, porque eso es lo único que va a traer, o sea, es más, él recomienda, o sea, eso es hasta un escrito de Aristóteles a un hijo de uno de sus amigos, demónico, que le dice que los aduladores son tal cual como los estafadores. O sea, imagínate que jamás en mi vida me iba a dar cuenta, o sea, yo, y jamás en mi vida iba a entender que una persona que te adula tanto puede llegar a engañarte tanto como una persona estafadora. Pero ¿en Y qué eso, sentido? claro, porque te está nublando de lo que tú puedes llegar a ser, ¿ok? Una persona que te dice a ti, mira, eres súper talentosa, eres lo máximo, eres esto, lo otro, lo otro, lo otro. Mm,
tú te sientes tan merecedor de lo que estás ganando que dices, obviamente que yo me merezco todo esto. Y me refiero más que todo al hecho, necesitas personas en tu entorno que te digan la realidad. Mira, sí, de pinga, tienes talento, pero si tú no te esfuerzas, o sea, si tú no trabajas para desarrollar este talento, se va a quedar ahí en talento y ya. Y van a ¿Ves, morir. Piera? ¿Ves por qué soy un buen amigo? ¿Ves por qué soy un buen amigo? Yo te digo la realidad. No, eso es otra vaina, no vengas tú. Ajá, Tú no, me pero dices ya, la antes de realidad, cambiar el tema, pero... antes de cambiar el tema, antes de que me Ok, empieces a insultar de nuevo. Ajá. A donde iba, o sea, creo que, o sea, depende, también influye mucho cómo se digan las cosas, o sea, el lenguaje como que influye bastante. Creo que cuando, o sea, eso de la charla de la autoestima, y, o sea, no he leído el libro del ego es el enemigo, sí lo he escuchado varias veces, me lo han recomendado, pero no lo he leído, pero he leído otros dos, que ok. uno, le comenté la otra vez, el arte, o sea, no sé cómo decirlo en español completo, pero el arte de que básicamente te sepa mierda todo, The Art of Not Giving a Fuck. Esa ha sido muy popular aquí. eh, y habla básicamente de eso. Y hay un capítulo, me acuerdo que el título del capítulo es Tú no eres especial. Y me Me explico. encanta. Claro, y una vez se lo mostré a una persona, a una amiga, que como que estamos hablando de eso, y le dije, lee este capítulo nada más, y no le gustó, porque, o sea, lo vio desde el punto de vista negativo. Entonces, a lo que quiero llegar es que esa charla de que, sobre todo cuando uno es muy pequeño, sobre todo, por ejemplo, tus padres, que te digan siempre, eres muy bueno, eres muy bueno, eres muy bueno, o se enfoca mucho en lo que tienes. En cambio, si te dicen, mira, o sea, mira lo que puedes hacer o mira dónde puedes llegar, mira a Y quién claro, puedes ayudar o con quién puedes trabajar, cambia un poco la perspectiva. Entonces a sí, eso sí. me refiero entre el ego y la autoestima, porque si te dicen, mira dónde puedes llegar y entonces fallas, pero sigues intentando y eventualmente llegas a ese punto, o sea, tu autoestima va a subir, pero porque vas a valorar el esfuerzo y no vas a valorar tu talento como tal. O sea, no vas a valorar tu, no sé, como si fuese un regalo divino que tienes tú único e inigualable, sino vas a valorar como el compromiso y otras cosas más importantes. Y ahí es cuando aumenta el autoestima. Y vuelvo al ejemplo de los atletas. Creo que los atletas, no, o sea, he conocido pocos atletas profesionales, pero sí he conversado bastante con atletas profesionales, pero creo que todos tienen en común eso, como que no valoran tanto su talento, sino su disciplina o el compromiso o el trabajo en equipo. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, es como se vea y como como te reafirmen o sea, el éxito que tienes o el éxito entre comillas que has podido llegar. Sí, el resultado. Bueno, y El llevándolo resultado, claro. para llegar un poco a concluir un poco este episodio, vamos a llevar este tema un poco acerca de el éxito visible, porque a mí me gusta decirle como el éxito visible de las redes, en el aspecto de muchos influencers o muchas personas. Ahorita yo siento que no es tanto el auge de volverte viral, aunque te vuelves viral, lo puedes hacer, pero yo recuerdo que antes, hace como que 5 años, 4 años, cuando estaba Vine y todas estas cosas, que empezó como el auge de los influencers, de los creadores de contenido, de lo volverte viral como tal, muchas de esas personas literal o sea, fallecieron en crear contenido. Se volvieron, y no con esto, o sea, yo aquí no estoy hablando de que estoy en contra de los influencers, es más, me parece que existen personas o influencers que son top del top, pero hay gente que simplemente se siente tan merecedor de lo que le está, o sea, sus regalos, los obsequios que le llegan, que de cierta forma u otra nublan que ellos tienen talentos para desarrollar otras cosas o para influir en otros temas. Ok, primero, ¿qué entiendes tú como viral? Bueno, por ejemplo, por eso es que hice la acotación de lo del Vine, que yo entiendo lo de viral como esto que empiezan a hablar de una persona que apareció de la nada. Ok. O sea, yo en realidad no soy experto en plataformas de redes sociales ni de comunicación, pero como yo veo, por ejemplo, para mí viral es simplemente que tiene una gran cantidad de atención, ya sea que como dices tú, lo haya adquirido en poco tiempo o ya tenga bastante atención ya desde hace tiempo. O sea, que tenga cantidades, o sea, exhaustivas de atención, cantidades Ok. exorbitantes de atención.
Puede ser viral un video de Instagram, puede ser viral un video de YouTube, puede ser viral una noticia, un periódico, o sea, pueden ser virales muchas cosas. ¿Qué pasa? Eh, la atención puede ser pasajera, es decir, lo que se viraliza rápido también se desviraliza rápido. Entonces, para mí, o sea, el ser viral o sea, no significa en realidad cultivar una audiencia. Y bueno, ya que estamos hablando de redes sociales, el propósito de cualquier cuenta, de cualquier marca, es crear y mantener una audiencia, ¿no? Sí. Entonces, para mí el problema con lo viral y con los influencers, o sea, no soy experto y no soy quien para decir si está positivo o negativo, pero sí creo que hay personas que saben en verdad cuál es el propósito del trabajo de un influencer y hay quienes creen saberlo o en realidad no saben, no están al tanto de todo. ¿En qué sentido? Para mí, Instagram es simplemente una plataforma que es la que tiene mayor atención hoy en día, una plataforma de comunicación que es la que tiene mayor atención hoy en día. Como bien lo dijiste, hace 5 años Vine era la plataforma que más tenía atención o una de las top 3 que más tenía atención. Entonces, para mí, la cosa con los influencers o cualquier marca es saber que su propósito es utilizar la herramienta que ellos tengan a su disposición, que tenga más atención o que tenga más potencial, pero todavía con el propósito de expresar el mensaje o la idea de su marca. Entonces creo que hay influencers o personas que se quedan siendo expertos nada más en usar la aplicación, en usar Instagram, en usar lo que sea. O sea, muchas veces utilizan datos o números para hacerse más expertos, pero en realidad eso no significa que sepan cultivar o crear o modernizar o progresar una marca o un negocio. Entonces, creo que la cosa con lo viral y con los influencers es, por ejemplo, todos los días muchas personas, o la mayoría de las personas vemos cosas virales en Instagram, ya sea un video, un meme, o un video que de risa, algo que compartimos con mucha facilidad. Pero muy pocas cuentas, y puedo dar como ejemplo 9gag, muy pocas cuentas yo creo que seguirían existiendo si, por ejemplo, mañana no existiera Instagram, porque creo que la forma en la que ellos comparten o hacen contenido es ligeramente diferente a muchas otras cuentas de comedia. Entonces es eso, o sea, básicamente yo veo lo de los influencers y lo de lo viral de esa forma. Por ejemplo, Gary Vee, hay muchos videos de él que son muy populares, o sea, y atraen bastante audiencia, que nunca lo habían escuchado antes. Pero todo, o sea, todos sus videos y todo su contenido está en base a su mensaje, a su idea, que es en base o sea, en base a los negocios. O sea, él no habla de más nada. Entonces él es capaz de ser viral, pero a la vez no perder la esencia de su marca. Entonces, como él dice, esa es una de las cosas que él dice, que hay que hacer como medio diagnóstico muchas veces con las aplicaciones o con las plataformas o con lo que sea. Porque si mañana deja de existir Instagram, no necesariamente por eso tuvieses que dejar ser influencer o dejar ser experto, sino que tienes que saber adaptarte. Entonces el problema con los influencers que yo veo es eso, que hay personas que necesariamente saben hacer un video que se comparta muy rápido o que dé risa o lo que sea, pero no por eso necesariamente pasa a ser memorable o tan importante. Increíble. De verdad que esto es una buena perspectiva para las personas que les gusta crear contenido y están como que bastante llenos en esto de ser imágenes de muchas marcas, porque por ejemplo, aquí en Venezuela, no sé si sigues muchas cuentas de personas de aquí de Venezuela, pero aquí en Venezuela las personas, o sea, esto de ser influencer se volvió completamente un negocio. Y existen chamas, o sea, imágenes de mujeres, más que todo. También hay hombres, pero más que todo mujeres, que justamente muchas marcas las buscan por la cantidad de seguidores que tienen, ¿ok? Y lo mucho que una persona puede llegar a seguir las cuentas de ellos por la tendencia que ellas marcan, las mujeres, porque más que todo, las que más consumen contenido son las mujeres. Claro. Entonces, eso yo me he puesto a pensar mucho. O sea, si en un momento se llega a acabar Instagram, ¿qué va a pasar con las personas que estaban ahí? Muchas empresas piensan que simplemente teniendo más ojos, por decirlo de alguna manera, o sea, más personas que lo vean, por eso automáticamente se va a traducir a más ventas o una mayor audiencia y no necesariamente es así. Sí. Ahora, entonces aquí lo que podemos concluir, y creo que ya estamos llegando al final, es que para todos nosotros, como personas que tienen redes, como personas que consumen contenido, como personas influencers, porque todos influimos en algo, debemos tener claro el objetivo de propósito. Es decir,
mi propósito o mi objetivo no se puede basar en una red social. O sea, no solamente yo me puedo basar en comunicar o demostrar el producto que uso, la cosa que me regalaron, la cosa que aparentemente merezco tener por los seguidores que tengo, sino va más allá del hecho de tener, o sea, de que tu presencia en las redes tenga un propósito para que tu éxito sea constante, o sea, sea de poco a poco. Lo que fácil viene, fácil se va. Y ahí es donde caemos en el hueco de todo lo que hemos venido hablando. Bueno, no queda más que agradecerte por este tiempo. ¿Será que puedes dejar de comer? No estoy ¿Qué se comiendo. escucha? No estoy comiendo. Bueno, no sé lo que sea. No queda más que agradecer por el tiempo que dedicaste a hacer esta charla, a tocar este tema conmigo y además todas las noches y horas que duramos hablando para poder realizar esto. Ayudarme a entender que hacer las cosas rápidas no significa que tengan un éxito rotundo. O sea, no vale o no está basado en lo poco o en lo rápido que tú puedes hacer algo, sino en lo constante que tienes que ser. Y que esto no es una competencia, ¿ok? Y a mí no me van a quitar lo que yo me llegue a ganar con el trabajo porque haya hecho algo antes que yo o después que yo, o con lo que Obtener más de lo tanto como podamos de lo que consideramos que está al alcance. Es decir, si queremos ser exitosos en algo, no deberíamos enfocarnos tanto en, como dices tú, en ser los más rápidos o en ser los primeros o quitarle todo lo que podamos a la competencia y enfocarnos más en lo que podemos construir que sea positivo me gusta más tu idea y gracias por siempre ser un buen traductor, chicos. Yo de verdad que para mejorar, no sé, nuestro negocio, nuestra marca o cualquier cosa que queramos hacer. Esto ha sido todo por este episodio. No olvides compartirlo, suscríbete a este canal y si lo estás oyendo desde YouTube, no olvides activar